En la primavera de 1834, en algún lugar de las ondulantes colinas del centro de Virginia, se hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre cómo entendemos las profundidades de la maldad humana. 47 niños, con edades de 6 a 16 años, fueron encontrados encadenados en un sótano debajo de lo que parecía ser una granja ordinaria. Los niños no se parecían entre sí, hablaban diferentes idiomas, y cuando fueron interrogados, solo podían susurrar un nombre a través de sus lágrimas: Madre Sullivan. El reporte del sheriff local, enterrado por más de un siglo en los archivos del condado de Henrico, describía escenas tan perturbadoras que 3 de los oficiales investigadores renunciaron a sus puestos en una semana. Lo que hace que este caso sea verdaderamente inquietante no es solo el horror de lo que se encontró, sino la escalofriante comprensión de que Constance Sullivan había estado operando su retorcida empresa por más de 2 décadas sin ser detectada. Los niños la llamaban madre, pero la verdad detrás de ese título resultaría ser mucho más siniestra de lo que cualquiera pudo haber imaginado. La pregunta que atormentó a los investigadores entonces y continúa desconcertando a los historiadores hoy es cómo una operación tan masiva pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo en una comunidad rural muy unida. La Virginia de 1834 era una tierra atrapada entre 2 mundos. El viejo sistema de plantaciones aún dominaba el paisaje social mientras susurros de cambio industrial llegaban desde el norte. En este ambiente, la pequeña comunidad agrícola de Millbrook, una colección de quizás 50 familias esparcidas por las suaves pendientes del condado de Henrico, representaba el típico asentamiento rural americano de la época. La propiedad Sullivan se encontraba en las afueras de esta comunidad, una modesta casa de granja de madera de 2 pisos rodeada por casi 200 acres de tierra agrícola de primera calidad. Para cualquier viajero que pasara por el camino polvoriento que conectaba Millbrook con Richmond, la granja Sullivan parecía completamente ordinaria. Lo que hacía única a la propiedad Sullivan no era visible desde el camino. Ezra Sullivan había dedicado un esfuerzo considerable a expandir el sótano de la casa. Mientras la mayoría de las casas de Virginia del periodo tenían simples bodegas de raíces, el sótano Sullivan se extendía mucho más allá de la huella de la casa de arriba. Los artesanos locales recordaban haber sido contratados para varios proyectos de excavación durante los años 1810 y 1820, aunque ninguno había visto el trabajo terminado. Ezra pagaba bien y en efectivo, pidiendo solo que los trabajadores se enfocaran en sus secciones asignadas en lugar del proyecto general. Constance Sullivan había llegado a Millbrook en 1811 como una novia de 22 años. Los vecinos la recordaban como una mujer atractiva con cabello oscuro y una voz inusualmente suave. Se vestía de manera simple pero pulcra, asistía a los servicios de la iglesia metodista cuando la salud lo permitía, y mantenía una reputación por obras de caridad. Cuando se le pedía contribuir a causas comunitarias, Constance invariablemente explicaba que ella y Ezra ya estaban cuidando a varios niños huérfanos de su familia de Pensilvania. El arreglo, explicaba, era temporal, solo hasta que se pudieran encontrar hogares permanentes adecuados. Esta explicación satisfacía la curiosidad de la comunidad sobre los ocasionales vistazos de niños alrededor de la propiedad Sullivan. La señora Henderson en la tienda general a veces veía una cara joven asomándose desde el vagón Sullivan cuando Constance venía al pueblo por suministros. Los niños nunca hablaban, pero Constance explicaba que eran tímidos, traumatizados por la pérdida de sus padres. Thomas Henderson recordaba que Constance Sullivan era una de sus clientes más confiables. Cada 2 semanas, llegaba con una lista detallada y suficiente efectivo para comprar cantidades sustanciales de alimentos básicos: harina, harina de maíz, sal, cerdo, melaza. Las cantidades parecían grandes para una pareja sin hijos, pero cuando Thomas mencionaba esto, Constance le recordaba sobre los niños huérfanos. La granja Sullivan operaba en un horario que desconcertaba a algunos vecinos. Se podían ver luces en las ventanas de la casa a horas inusuales, y el sonido de martillazos o trabajo de construcción a veces resonaba por los campos durante la noche.
Dr. Marcus Whitfield recordaba haber sido llamado a la granja Sullivan en varias ocasiones. Cada vez se le decía que uno de los niños huérfanos había enfermado y necesitaba atención médica. Sin embargo, al Dr. Whitfield nunca se le permitía examinar a los niños directamente. En cambio, Constance describía los síntomas y solicitaba medicamentos específicos. El descubrimiento que expondría los secretos horríficos de la familia Sullivan comenzó con una serie de incidentes aparentemente no relacionados en los primeros meses de 1834. El 23 de febrero de 1834, un comerciante viajero llamado Jacob Stern se dirigía de Richmond a Charlottesville cuando una violenta tormenta de nieve lo forzó a buscar refugio. La granja Sullivan parecía una elección natural para alojamiento de emergencia. Stern después describió la noche como incómodamente tensa. Los Sullivan parecían nerviosos, constantemente intercambiando miradas y sobresaltándose con cada sonido. Lo que más perturbó a Stern fue el sonido. Durante toda la noche, podía escuchar lo que sonaba como llanto ahogado viniendo de debajo del piso. Cuando mencionó esto a Ezra a la mañana siguiente, Sullivan alegó que probablemente era solo viento silbando a través de huecos en los cimientos. El segundo incidente ocurrió 3 semanas después, el 15 de marzo. Mary Catherine Flynn, una joven inmigrante irlandesa viajando con su familia para buscar trabajo en los campos de tabaco alrededor de Richmond, se separó de su grupo durante un cruce de río. Exhausta y asustada, se dirigió a la granja Sullivan. Cuando cayó la oscuridad, Constance Sullivan la acogió, ofreciendo comida y refugio para la noche. Mary Catherine nunca fue vista viva de nuevo. Cuando su familia reportó su desaparición al sheriff en Richmond, se organizó una partida de búsqueda, pero las vastas extensiones del desierto de Virginia hacían encontrar a una sola persona desaparecida casi imposible. La búsqueda fue cancelada después de una semana y Mary Catherine Flynn se presumió que había muerto de exposición. El incidente final que llevaría al descubrimiento ocurrió el 2 de abril de 1834. Un granjero local llamado William Hutchinson estaba cazando conejos en los bosques que bordeaban la propiedad Sullivan cuando escuchó algo que lo paralizó. Desde algún lugar cerca de la casa Sullivan vino el sonido de niños gritando. No los gritos ordinarios de jóvenes jugando, sino chillidos crudos y desesperados de puro terror. Hutchinson se acercó sigilosamente para investigar, escondiéndose detrás de un grupo de robles. Por casi una hora, observó y escuchó. Los gritos continuaron intermitentemente, siempre pareciendo venir de debajo de la casa en lugar de dentro de ella. En un punto, vio a Ezra Sullivan emerger de lo que parecía ser una puerta de sótano en el lado de la casa. Sullivan miró alrededor nerviosamente, luego desapareció de vuelta bajo tierra. Sheriff Benjamin Crawford inicialmente desestimó las preocupaciones como chismes del vecindario. Sin embargo, cuando William Hutchinson se le acercó directamente e insistió en presentar una queja formal, Crawford acordó investigar. En la mañana del 8 de abril de 1834, el sheriff Crawford se dirigió a la granja Sullivan acompañado por su diputado Marcus Webb. Llegaron justo después del amanecer, esperando conducir una inspección rutinaria que pondría fin a los rumores comunitarios. Constance Sullivan los recibió en la puerta, su manera calmada y acogedora. Los invitó adentro para café y expresó preocupación sobre los chismes circulando en la comunidad. Todo parecía perfectamente razonable hasta que el diputado Webb pidió usar la letrina. Mientras Webb caminaba alrededor del lado de la casa, notó algo que heló su sangre. La puerta del sótano estaba asegurada con 3 candados separados. Cadenas pesadas envolvían las manijas de la puerta, y la madera alrededor de las cerraduras mostraba señales de arañazos desesperados, como si alguien hubiera tratado de arañar su salida desde adentro. Crawford cortésmente pidió a Constance que les mostrara el sótano. El cambio en el comportamiento de Constance Sullivan fue inmediato y escalofriante. Su cara se puso pálida, sus manos comenzaron a temblar, y comenzó a tartamudear sobre cómo el sótano era peligroso. Fue entonces cuando lo escucharon.
Desde algún lugar debajo de sus pies vino el sonido de niños llorando, seguido por una voz débil pidiendo ayuda. El sonido estaba ahogado pero inconfundible, y venía directamente debajo de la cocina donde estaban parados. Cuando Crawford y Webb forzaron la puerta del sótano, el hedor que se alzó de la oscuridad abajo era abrumador, una mezcla de desechos humanos, cuerpos sin lavar, y algo más que Crawford después describió como el olor de la desesperación misma. El sótano que Ezra Sullivan había pasado más de 2 décadas construyendo era una obra maestra de crueldad calculada. La cámara principal se extendía mucho más allá de la huella de la casa arriba, extendiéndose en la tierra como una madriguera subterránea. Paredes de piedra cuidadosamente asentadas y diseñadas para amortiguar el sonido creaban una serie de cuartos interconectados. La cámara más grande albergaba a la mayoría de los niños. Estaban encadenados a anillos de hierro incrustados en las paredes de piedra, cada niño asegurado por grilletes alrededor de sus tobillos. Las cadenas eran lo suficientemente largas para permitir movimiento dentro de un área pequeña, pero prevenían cualquier posibilidad de escape. Los niños tenían edades de aproximadamente 6 a 16 años. Estaban demacrados, su ropa reducida a harapos, sus cuerpos llevando las marcas de negligencia y abuso prolongados. Muchos mostraban señales de enfermedad, fiebre, problemas respiratorios y condiciones de piel que venían de vivir en el espacio subterráneo húmedo y sin ventilación. Lo que golpeó a ambos oficiales más contundentemente fue el silencio. Después de los gritos iniciales pidiendo ayuda, los niños no dijeron nada. Simplemente miraron a los recién llegados con ojos que no contenían esperanza, ninguna expectativa de rescate. En las cámaras más pequeñas, Crawford y Webb encontraron evidencia del sistema Sullivan de control. Un cuarto contenía cepos y dispositivos de restricción para castigo. Otro tenía lo que parecía ser un área médica primitiva donde los niños eran tratados por heridas y enfermedades, no por compasión, sino para mantenerlos vivos y funcionales. Un tercer cuarto contenía registros detallados que resultarían cruciales para la investigación. Nombres, edades, fechas de llegada, y notas sobre la condición y comportamiento de cada niño. Los registros revelaron el alcance de la operación Sullivan. Los niños habían estado llegando a la granja regularmente desde 1812. Las fuentes variaban. Algunos eran huérfanos comprados de casas de pobres abrumadas. Otros eran fugitivos atraídos por promesas de comida y refugio. El registro mostraba que a lo largo de los años más de 90 niños habían pasado por el sótano Sullivan. La pregunta obvia, ¿qué había pasado con los otros?, fue respondida de la manera más horrenda posible. En una cámara separada, Crawford y Webb encontraron los restos de al menos 36 niños. Algunos parecían haber muerto de enfermedad o malnutrición. Otros mostraban señales de violencia. Todos habían sido enterrados en tumbas poco profundas debajo del piso del sótano. La investigación que siguió reveló que Constance Sullivan había creado una persona que estaba casi perfectamente diseñada para evitar sospechas en una comunidad rural de los 1830. El personaje de la mujer caritativa cuidando niños huérfanos apelaba a los valores cristianos de la comunidad mientras explicaba cualquier aspecto inusual del hogar Sullivan. La correspondencia encontrada en el sótano reveló que Constance Sullivan había estado en contacto regular con al menos 12 otros individuos a través de 5 estados, todos aparentemente involucrados en actividades similares. Las cartas, escritas en un código simple, discutían entregas de mercancía y control de calidad en lenguaje que claramente se refería al tráfico humano. Los registros financieros pintaron un cuadro aún más horrendo. Constance Sullivan había estado pagando entre $50 y $200 por niño, dependiendo de la edad y condición. También había estado recibiendo pagos de otras ubicaciones, sugiriendo que la granja Sullivan servía tanto como destino como punto de distribución para niños traficados. Entre los niños sobrevivientes había una niña llamada Rebecca, de aproximadamente 14 años, quien había sido retenida más tiempo que cualquiera de los otros.
A diferencia de los otros niños que habían sido quebrantados por su calvario, Rebecca había mantenido una chispa de desafío y una memoria extraordinaria para detalles. Rebecca había sido secuestrada de la granja de su familia en Pensilvania en 1829 cuando tenía solo 9 años. Recordaba todo sobre su captura, como una mujer alegando ser una pariente distante había llegado a su granja, como había sido atraída con promesas de dulces, como había despertado encadenada en el sótano Sullivan. Más importante, recordaba cada conversación que había escuchado entre Constance Sullivan y los varios visitantes que habían venido a la granja a lo largo de los años. El testimonio de Rebecca reveló que la Operación Sullivan era solo una parte de una red mucho más grande. La revelación más significativa vino cuando Rebecca describió una visita que había ocurrido solo 2 semanas antes del descubrimiento. Un hombre bien vestido había llegado a la granja en un carruaje caro acompañado por 2 otros hombres. Rebecca había sido seleccionada junto con otros 3 niños para ser inspeccionada por los visitantes. El hombre había examinado cuidadosamente, revisando sus dientes, su tono muscular y su salud general como un comprador evaluando ganado. El visitante había decidido finalmente no comprar ninguno de los niños, quejándose de que estaban demasiado dañados para sus propósitos. Cuando las autoridades investigaron, descubrieron que Henry Blackwood era un rico propietario de plantación que había estado comprando niños por años, ostensiblemente como sirvientes domésticos, pero en realidad para propósitos que la investigación revelaría ser aún más siniestros que la Operación Sullivan. La conexión Blackwood abrió una dimensión completamente nueva del caso. Los propietarios de plantaciones sureñas habían estado usando la red de tráfico de niños para adquirir trabajadores que estarían completamente bajo su control. A diferencia de las personas esclavizadas que tenían algunas protecciones legales, los niños traficados podían ser trabajados hasta la muerte sin consecuencias legales. Samuel Pierce, un antiguo empleado de Henry Blackwood, se presentó con evidencia que revelaría el horror completo. Pierce había trabajado como capataz en la plantación Blackwood y tenía conocimiento detallado de los niños que habían sido comprados de la red Sullivan. El testimonio de Pierce reveló que la plantación Blackwood operaba 2 sistemas separados. La plantación principal usaba trabajo esclavo para producción de algodón. Sin embargo, Blackwood también había establecido lo que Pierce llamaba los cuartos experimentales, donde los niños traficados eran mantenidos para propósitos que no tenían nada que ver con la producción agrícola. Los niños comprados de la red Sullivan eran usados como sujetos para experimentos médicos que Blackwood conducía con varios asociados, incluyendo 2 médicos del Colegio Médico de Charleston. Los experimentos fueron diseñados para probar los límites de la resistencia humana, para estudiar los efectos de varios medicamentos y para satisfacer la curiosidad científica de hombres que veían a los niños como animales de laboratorio. Mientras el alcance de la red criminal se volvía claro, la investigación enfrentó resistencia creciente de intereses poderosos. Varias de las familias involucradas en comprar niños tenían conexiones políticas significativas y recursos sustanciales para protegerse. El sheriff Crawford recibió cartas anónimas advirtiéndole que abandonara la investigación. El diputado Webb fue atacado por asaltantes desconocidos. La situación se volvió aún más peligrosa cuando uno de los niños sobrevivientes, un niño llamado Timothy, quien había estado proporcionando testimonio crucial, desapareció del refugio temporal donde estaba siendo alojado. Timothy nunca fue encontrado. A pesar de la intimidación, la investigación continuó. Constance Sullivan fue encontrada muerta en su celda de cárcel. La causa oficial de muerte fue listada como suicidio, pero las circunstancias eran sospechosas. Sullivan había estado programada para testificar sobre el alcance completo de la red criminal, incluyendo los nombres de todos sus contactos y clientes. Su muerte eliminó al testigo más importante de la investigación. Ezra Sullivan fue convicto en múltiples cargos de secuestro, encarcelamiento y asesinato. Fue ejecutado por ahorcamiento en Richmond el 15 de noviembre de 1836 ante una multitud de más de 3.000 personas.
Henry Blackwood fue convicto de múltiples asesinatos y sentenciado a muerte, pero su ejecución fue retrasada por años por apelaciones y maniobras políticas. Eventualmente murió en prisión en 1841, reportadamente de un ataque cardíaco, aunque algunos sospecharon que había sido envenenado por asociados que temían que pudiera revelar secretos adicionales. Varios acusados clave escaparon de la condena por tecnicismos o por la influencia de aliados poderosos. El caso Sullivan se convirtió en un catalizador para la primera legislación federal dirigida al tráfico y abuso de niños. Llevó a reformas en la supervisión de orfanatos y casas de pobres y al establecimiento de nuevas protecciones legales para niños vulnerables. Los niños sobrevivientes enfrentaron un camino largo y difícil hacia la recuperación. La mayoría había sido retenida por años y no tenía memoria de la vida antes de su cautiverio. Rebecca se convirtió en algo así como una celebridad cuando se difundieron noticias de su valor, pero la atención resultó abrumadora. Eventualmente fue colocada con una familia cuáquera en Pensilvania que proporcionó el ambiente silencioso y de apoyo que necesitaba para sanar. El caso llevó a reformas significativas en el bienestar y protección infantil. Virginia aprobó las primeras leyes comprensivas de protección infantil en la historia americana. El gobierno federal también respondió con nuevas leyes dirigidas a crímenes interestatales y tráfico humano. La granja Sullivan misma se convirtió en un símbolo de los horrores que habían sido descubiertos. La casa fue demolida en 1845 y el sótano fue llenado con concreto y sellado permanentemente. Se estableció un pequeño cementerio en el sitio para conmemorar a los niños que habían muerto ahí, aunque la mayoría de sus nombres nunca fueron conocidos. Dr. Marcus Whitfield dedicó el resto de su carrera al bienestar infantil. Sheriff Benjamin Crawford se convirtió en uno de los primeros oficiales de la ley en especializarse en crímenes contra niños. Sus reportes detallados sobre el caso Sullivan se convirtieron en lectura requerida para oficiales de la ley a través del país. La correspondencia de la red proporcionó información que llevó a casos adicionales por años después del descubrimiento inicial. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue la comprensión de que la Operación Sullivan había sido solo una parte de un sistema mucho más grande de explotación que había existido sin detección por décadas. El caso también destacó el papel de la responsabilidad comunitaria en prevenir tales atrocidades. Los residentes de Millbrook lucharon con culpa y autoexaminación. ¿Cómo habían fallado en ver lo que estaba pasando? ¿Qué señales habían perdido o ignorado? El caso Sullivan se convirtió en una historia de advertencias sobre los peligros de aceptar explicaciones sin investigación, de respetar la privacidad cuando ese respeto habilitaba el abuso, y de asumir que las apariencias respetables garantizaban comportamiento moral. La investigación financiera reveló que la red de tráfico había generado enormes ganancias. Solo Constance Sullivan había acumulado más de $12,000 en ganancias durante su operación de 20 años. Mucho de este dinero nunca fue recuperado. El aspecto más frustrante de la investigación fue el número de individuos poderosos que escaparon de la justicia a pesar de evidencia clara de su involucramiento. Varios propietarios de plantaciones ricos huyeron a Europa antes de que pudieran ser arrestados. Otros usaron sus conexiones políticas para evitar el procesamiento. El caso cambió la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de protección sistemática. La noción romántica del individuo caritativo cuidando niños huérfanos fue reemplazada por un entendimiento más realista de la necesidad de supervisión institucional y salvaguardas legales. En 1850, se erigió un monumento en el sitio de la granja Sullivan para honrar la memoria de todos los niños que habían sufrido y muerto allí. La inscripción leía: en memoria de los inocentes que sufrieron en este lugar. Que su dolor no sea olvidado y que tales atrocidades nunca vuelvan a ocurrir. El monumento se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos interesados en la historia de los derechos de los niños y la reforma social. Hasta hoy,
Los visitantes dejan flores y juguetes pequeños en memoria de las víctimas cuyas historias individuales nunca serán completamente conocidas. Al final, el reino de terror de la familia Sullivan llegó a su fin, no por trabajo policial sofisticado, sino por el simple valor de gente ordinaria que se rehusó a ignorar señales obvias de problemas. La decisión de William Hutchinson de reportar lo que había escuchado, la voluntad del sheriff Crawford de tomar en serio las preocupaciones comunitarias, y la determinación de Rebecca de testificar a pesar de su trauma fueron actos individuales de valor moral que en última instancia expusieron una de las empresas criminales más horríficas en la historia americana. El sótano donde se encontraron 47 niños encadenados ha estado sellado por más de un siglo. Pero los ecos de su sufrimiento continúan recordándonos la importancia de la vigilancia, el valor y la compasión en proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El caso Sullivan permanece como un testimonio tanto de la maldad humana como un recordatorio del poder de la conciencia individual para superar incluso los sistemas más arraigados de explotación y abuso. Si esta historia te ha dado escalofríos, entiendes por qué estos capítulos oscuros de la historia americana nunca deben ser olvidados. El caso Sullivan nos muestra que la maldad a menudo usa la máscara de la respetabilidad y que los crímenes más horríficos pueden ser cometidos por aquellos que parecen más normales a sus comunidades. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o todavía hay secretos enterrados en las colinas de Virginia? La oscuridad de la historia americana tiene muchos más secretos que revelar.